Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe en un mundo saturado de ruido, distracciones y falsas promesas de éxito rápido. Nació un hombre que decidió caminar en dirección opuesta. Un hombre que entendió que la verdadera transformación no ocurre frente a los aplausos, sino en el silencio. Que la fuerza auténtica no se presume, sino que se construye, y que el carácter no se hereda, sino que se forja día tras día a través de decisiones difíciles, sacrificios constantes y disciplina absoluta. Y así comenzó su viaje, no como un héroe reconocido, sino como un aprendiz solitario, despertando antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía, entrenando cuando otros descansaban, avanzando cuando la fatiga gritaba rendición, porque comprendió que la comodidad es el enemigo silencioso del potencial humano, y que cada vez que elegía el camino fácil, traicionaba la versión más poderosa de sí mismo. Y mientras otros buscaban excusas, él buscaba responsabilidad. Mientras otros se quejaban del dolor, él lo utilizaba como herramienta, como recordatorio de que estaba vivo, creciendo y evolucionando, y con cada repetición, cada gota de sudor, cada momento de duda superado, su cuerpo se transformaba, pero más importante aún, su mente se endurecía y su espíritu se elevaba, aprendiendo que la verdadera batalla no se libra contra el mundo, sino contra la voz interna, susurro rendición. Y así desarrolló una disciplina casi ritual, un respeto sagrado por el esfuerzo diario, entendiendo que la grandeza no es un evento, sino un proceso, que no se alcanza motivación pasajera, sino con hábitos inquebrantables. Y mientras el mundo celebraba lo superficial, él se enamoraba de lo profundo, de la constancia invisible, del progreso silencioso, de la fuerza que no necesita validación externa. Y con el tiempo su presencia cambió, su mirada se volvió firme, su postura dominante, su energía imponente. No porque buscara intimidar, sino porque un hombre alineado consigo mismo irradia poder natural. Y comprendió que la masculinidad auténtica no se define por palabras, sino por acciones, por la capacidad de soportar presión, de mantenerse firme en la adversidad y de avanzar incluso cuando nadie observa, y así cada día se convirtió en una prueba de carácter. Cada elección en un voto por la versión del hombre que estaba construyendo, rechazando la gratificación inmediata, abrazando la paciencia, aceptando que el progreso real es lento pero eterno. Y mientras muchos abandonaban al no ver resultados rápidos, él persistía, porque entendía que las raíces profundas tardan en crecer, pero sostienen árboles imposibles de derribar, y que el dolor temporal del sacrificio siempre es menor que el dolor eterno del arrepentimiento. Y así siguió adelante, en silencio, sin anuncios, sin promesas vacías, acumulando fuerza, no solo en sus músculos, sino en su mente, en su carácter y en su espíritu, convirtiéndose poco a poco en un guerrero moderno, no definido por la violencia, sino por el autocontrol, no por la arrogancia, sino por la coherencia, no por la apariencia, sino por la esencia. Entendiendo que el respeto verdadero comienza con uno mismo, y que un hombre que se domina no necesita dominar a otros. Y así su historia comenzó a escribirse no en palabras, sino en acciones, no en aplausos, sino en constancia, no en fama, sino en legado. Un legado invisible para muchos, pero eterno para quien entiende que la verdadera grandeza nace cuando un hombre decide dejar de huir de su potencial y comienza a construirlo con disciplina, sacrificio y una determinación inquebrantable. Y con el paso del tiempo, el hombre comprendió que no todos los días traen motivación, que la mayoría de las jornadas están hechas de silencio, cansancio y decisiones difíciles. Y fue ahí donde su carácter se separó del resto, porque entendió
que la disciplina no depende del ánimo, sino del compromiso, y que levantarse cuando el cuerpo duele y la mente duda es lo que realmente define a un guerrero. Y mientras muchos esperan sentirse listos para actuar, él actúa incluso cuando todo dentro de él pide detenerse, porque ha aprendido que la verdadera transformación ocurre en los días ordinarios, en las repeticiones invisibles, en el trabajo que nadie aplaude. Cada gota de sudor derramada en soledad se convierte en una marca de honor grabada en su espíritu, y así su cuerpo se endurece, su mirada se vuelve firme y su presencia transmite una autoridad silenciosa que no necesita palabras, y comienza a entender que la fuerza auténtica no se construye para impresionar al mundo, sino para respetarse a uno mismo, y que un hombre que se domina internamente no puede ser controlado externamente. Y mientras otros se rompen ante la presión, él se fortalece por cada desafío. Lo entrena para el siguiente, cada caída le enseña humildad, y cada victoria le recuerda que aún queda camino por recorrer, y aprende a caminar sin prisa, pero sin pausa, sabiendo que la grandeza no es un destino, sino una forma de vivir, una suma de decisiones correctas, tomadas, incluso cuando nadie está mirando, y así desarrolla una mentalidad inquebrantable, donde el dolor ya no es enemigo, sino señal de crecimiento, donde el sacrificio deja de ser castigo y se convierte en elección consciente, y donde la incomodidad es aceptada como el precio de una vida con propósito. Y en ese proceso silencioso descubre que muchos abandonan no porque no puedan, sino porque no están dispuestos a soportar la incomodidad necesaria para evolucionar. Y él decide no ser uno más. Decide permanecer cuando otros huyen, avanzar cuando otros se rinden y construir cuando otros se conforman. Y entiende que la verdadera masculinidad no se grita ni se presume, se demuestra con responsabilidad, autocontrol y coherencia diaria. Y que un hombre fuerte no es el que domina a otros, sino el que se domina a sí mismo. Y así cada amanecer se convierte en una nueva batalla ganada antes de empezar, porque ya ha vencido a su versión débil, perezosa, temerosa, y aunque el mundo no lo reconozca, él sabe quién es, sabe lo que ha sacrificado y sabe lo que está construyendo. Y esa certeza lo vuelve imparable. Porque cuando un hombre tiene claridad interna, ninguna tormenta externa puede desviarlo. Y así continúa su camino, firme, constante y silencioso, sabiendo que su legado no será ruido, sino impacto, no será fama, sino amplio, y que al final, cuando mire atrás, no se arrepentirá de haber sido disciplinado, sino de no haberlo sido lo suficiente. Y por eso sigue adelante día tras día, construyendo una versión de sí mismo que no necesita aprobación, porque ha ganado algo mucho más valioso: respeto propio, fuerza interior y una identidad forjada en fuego, constancia y verdad. Y así, con el paso del tiempo, entendió que la grandeza no llega de forma repentina ni se manifiesta en momentos espectaculares, sino que se construye lentamente, en silencio, en la repetición diaria de decisiones correctas, cuando nadie observa, y comprendió que cada amanecer representa una elección fundamental: rendirse a la comodidad o levantarse para honrar el compromiso hecho consigo mismo. Y él eligió una y otra vez el camino difícil, no por obligación, sino porque había aprendido que solo a través de la incomodidad nace la transformación real. Y mientras otros se distraían con placeres temporales, él invertía su energía en fortalecer su cuerpo, afilar su mente y templar su espíritu, sabiendo que un hombre se domina a sí mismo, se vuelve invencible frente a cualquier circunstancia externa, y que la disciplina